Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Han comenzado a circular rumores en círculos sociales sobre las posibles ideas de Arzu Sabanci respecto a Rabia Soytürk. El hecho de que el nombre de Hakan Sabanci se vincule con una nueva actriz ha despertado, como siempre, la curiosidad en la familia. Arzu Sabanci, quien mantuvo una postura distante durante su relación con Hande Erçel, ahora está siendo cuestionada sobre cómo abordará este nuevo nombre. Este interés surge del meticuloso enfoque de la familia Sabanci hacia su vida privada. Los rápidos cambios de Hakan en su vida amorosa, en particular, están generando interrogantes en la familia. Todo esto demuestra claramente por qué el nombre de Rabia Soytürk está bajo tanto escrutinio. Según se afirma, Arzu Sabanci no está contenta con que las relaciones de su hijo se vinculen con un nuevo nombre tan rápidamente. Se comenta que esto podría crear la percepción de que Hakan no piensa bien las cosas al tomar decisiones emocionales. Fuentes cercanas a la familia afirman que Arzu Sabanci siempre ha favorecido las relaciones sólidas y duraderas. Por lo tanto, las relaciones que comienzan rápidamente se reciben con cautela. El nombre de Rabia Soytürk se sitúa en el centro de esta cautela. La preferencia de la familia Sabanci por el silencio durante este proceso solo alimenta la curiosidad. La imagen pública tranquila y discreta de Rabia Soytürk se interpreta como un detalle positivo entre bastidores. Su comportamiento sereno y mesurado en los medios se considera como una forma potencial de generar simpatía dentro de la familia. Su evitación de la atención pública excesiva se alinea con el perfil al que la familia Sabanci está acostumbrada. Sin embargo, se enfatiza con frecuencia que esto por sí solo podría no ser suficiente. Las actitudes pasadas de la familia Sabanci muestran que el equilibrio y la armonía se priorizan sobre la apariencia exterior. Si Rabia puede mantener esta percepción, se verá con el tiempo. El trato de Arzu Sabanci con las futuras nueras es conocido por ser siempre distante y controlado. La aceptación familiar no depende únicamente de la popularidad o la imagen. Por lo tanto, el nombre de Rabia Soytürk se asocia naturalmente con altas expectativas. En la sociedad, se debate cómo estas expectativas a menudo ejercen presión sobre las relaciones. Se afirma que Hakan Sabanci es consciente de esta presión. Todos estos factores se encuentran entre los que determinan el curso de la relación desde el principio. La complejidad de los criterios de la familia Sabanci para elegir a una prometida se ha debatido en numerosas ocasiones. Se sabe que estos criterios abarcan no solo la compatibilidad individual, sino también la adaptación a la cultura familiar. Si Rabia Soytürk superará esta prueba, se ha convertido en el tema más discutido en los círculos de poder. El silencio de Arzu Sabanci, como siempre, da pie a interpretaciones. Algunos círculos lo perciben como una postura distante. Otros, como una simple estrategia para observar el proceso desde la distancia. La seriedad con la que Hakan Sabanci aborda esta relación también se considera un factor determinante. Fuentes cercanas a la familia afirman que Hakan revela sus decisiones emocionales con mayor claridad con el tiempo. Por lo tanto, se dice que se evitan los juicios definitivos en las primeras etapas de la relación. Se cree que Arzu Sabanci también muestra un enfoque similar. La idea de primero el tiempo, luego la evaluación se destaca como una actitud dominante dentro de la familia. Se afirma que este proceso también se aplicará a Rabia Soytürk. En la alta sociedad, la simple mención del nombre de Rabia Soytürk junto con el de la familia Sabanci, es notable. Esta posibilidad de una relación está generando diversas interpretaciones en las columnas de chismes. Mientras que algunos círculos lo ven como una sensación pasajera, otros le atribuyen significados más profundos. El comportamiento pasado de Arzu Sabanci es una de las fuentes más importantes que alimentan estas interpretaciones. Por lo tanto, cada pequeño detalle se trata como si tuviera un gran significado. La postura de Rabia está en el centro de estos análisis. El énfasis de Arzu Sabanci en los valores familiares se menciona con frecuencia durante este proceso. Su búsqueda de estabilidad en la vida privada de su hijo se combina con su instinto maternal.
Se dice que esta situación ha resultado en una actitud distante, pero observadora hacia Rabia Soytürk. La familia Sabanci es conocida por no apresurarse en las relaciones, hecho que se ve respaldado por ejemplos pasados. Por lo tanto, se sugiere que Rabia se enfrentará a un proceso de evaluación gradual. Se sabe que las decisiones precipitadas no son bien recibidas en esta familia. Se desconoce cómo está reaccionando Rabia Soytürk a esta situación. Se cree que la joven actriz se está distanciando de tales comentarios. Su actitud tranquila, como se refleja en los medios, se interpreta como inalterada durante este proceso. Esta actitud se considera un factor que podría atraer la atención de la familia Sabanci. Sin embargo, en la alta sociedad, mantener un equilibrio entre bastidores es tan importante como la visibilidad. Que Rabia pueda mantener este equilibrio es uno de los puntos más críticos del proceso. Nino. El hecho de que a Hakan Sabancı se le vincule con un nuevo nombre tan rápidamente después de sus relaciones anteriores genera naturalmente cuestionamientos en la familia. Se dice que Arzu Sabancı, como madre, sigue de cerca la situación. La felicidad de su hijo y la toma de decisiones acertadas son sus prioridades. Por lo tanto, no hay una postura definitiva sobre el caso de Rabia Soytürk. Todo se deja al tiempo. Esta incertidumbre mantiene vivas las columnas de chismes. En los círculos sociales, se debate con frecuencia si Rabia Soytürk podrá integrarse en la familia Sabanci. En el centro de estas discusiones se encuentra la estructura cerrada y controlada de la familia. El círculo social y el estilo de vida de Arzu Sabancı están definidos por un cierto estándar. Adaptarse a este estándar no es fácil para todos. ¿Cómo se posicionará Rabia dentro de este marco? Es una cuestión de curiosidad. Por ahora todos los comentarios se basan en posibilidades. La preferencia de la familia Sabanci por el silencio sobre asuntos de la vida privada solo alimenta este tipo de afirmaciones. El hecho de que incluso una simple expresión facial o gesto de Arzu Sabancı se considere con un significado significativo es consecuencia de esta situación. El nombre de Rabia Soytürk sigue en el punto de mira debido a las interpretaciones que ha generado este silencio. La falta de una señal clara de la familia genera expectativas. La postura de Hakan Sabancı también se está siguiendo de cerca durante este proceso, ya que será él quien demuestre con mayor claridad la seriedad de la relación. El equilibrio entre la carrera y la vida privada de Rabia Soytürk se ha convertido en un tema de debate cada vez más importante durante este periodo. Los círculos sociales siempre priorizan el equilibrio en este tipo de relaciones. Se sabe que Arzu Sabancı también valora este equilibrio. ¿Hasta qué punto la joven actriz cumplirá estas expectativas? Sigue siendo incierto. Esta incertidumbre está dando lugar a la creación de diversos escenarios en el mundo del cotilleo de las celebridades. Sin embargo, aún no se ha concretado ningún escenario. ¿Hasta dónde llegará Hakan Sabancı con esta relación? Es el centro de todas estas preguntas. Se dice que cada paso que se dé dentro de la familia será cuidadosamente considerado. Se afirma que Arzu Sabancı adoptará un enfoque orientador, pero no autoritario, en este momento. Este enfoque se ha observado de forma similar en el pasado. Se cree que el mismo proceso se desarrollará con Rabia Soytürk Konko. Se está viviendo un periodo en el que todo se deja seguir su curso natural. En los círculos sociales siempre se prefiere hacer comentarios cautelosos cuando se trata de la familia Sabancı. La postura de Arzu Sabancı en este proceso se aclarará en los próximos días. Sin embargo, el nombre de Rabia Soytürk es actualmente el eslabón más fuerte en esta cadena de curiosidad. El equilibrio dentro de la familia parece determinar el destino de esta relación. Las decisiones de Hakan Sabancı podrían cambiar el rumbo de todas estas expectativas. Por ahora, lo único seguro es que la curiosidad está creciendo. La pregunta de si Rabia Soytürk superará esta difícil prueba sigue resonando en los círculos sociales. Las expectativas de Arzu Sabancı siempre se describen como altas y selectivas. Por lo tanto, cada nuevo nombre entra naturalmente en un período de intensa observación. Se sigue de cerca cómo Rabia gestiona este proceso. La medida en que Hakan Sabancı acepte este amor será decisiva. Todas las miradas están puestas en la respuesta que el tiempo dará. Mientras reina el silencio en la familia Sabancı, la especulación en el mundo de los chismes sobre famosos continúa creciendo. Un solo gesto de Arzu Sabancı se considera lo suficientemente poderoso como para cambiar la situación.
La calma de Rabia Soyturk durante este proceso es notable. Algunos círculos perciben esta calma como una señal positiva. Sin embargo, nada en la familia Sabanji se aclara con una sola señal. Por lo tanto, el proceso se observa con paciencia. Por ahora, la opinión de Arzu Sabanji sobre Rabia Soyturk no está clara. Sin embargo, es probable que esta incertidumbre siga siendo objeto de debate en los círculos de la alta sociedad. La vida privada de Hakan Sabanji, como siempre, está bajo escrutinio. El nombre de Rabia Soyturk está en el centro de este escrutinio. Los equilibrios familiares determinarán el rumbo de esta historia. Como siempre, el tiempo tendrá la última palabra. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.